verdad estoy emocionado por dar esta palabra. Y qué bueno que viniste, porque el Espíritu de Dios quiere hacerte libre. Amén. Amén. Di libertad. Di voy a ser libre en el nombre de Jesús. Y quiero leerte una historia que me llamó la atención. Dice: en una ocasión, siendo niña, Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que ayudó a los judíos a escapar de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, acudió a su padre a decirle: papi, tengo miedo de nunca llegar a ser lo suficientemente fuerte para Jesucristo. El papá le respondió: dime, cuando haces un viaje en tren a Ámsterdam, ¿cuándo te doy el dinero para el boleto? ¿Lo hago con 3 semanas de antelación? Y contestó Corrie: no, papi, me das el dinero para el tren justo antes que nos subamos a él. Así es, replicó el padre, y lo mismo sucede con la fuerza de Dios. Nuestro Padre del cielo sabe cuándo necesitarás la fuerza. Él proveerá todo lo necesario justo a tiempo. Amén. Vamos y apláudele a Jesús. Apláudele al Rey. Él no llega tarde, justo a tiempo. Él te dará las fuerzas, te dará todo lo que necesites para enfrentar las pruebas de este mundo. Amén. Te dará las fuerzas. Y me llamó la atención sobre lo que pensaba una niña. ¿Te fijas la mentalidad de esta niña? Tenía miedo por no ser lo suficientemente fuerte para Jesucristo. Dice: papi, tengo miedo de nunca llegar a ser lo suficientemente fuerte para Dios, para poder enfrentar el llamado que Dios tiene para con nosotros y ser fuerte y claudicar. Él dijo: no te preocupes, Dios va a proveer en el momento justo. Así que haya paz hoy en tu vida, porque si estás pasando por alguna tribulación, no estás solo. Dios suplirá la fuerza, Dios suplirá lo que necesitas para poder enfrentar lo que estás enfrentando, y pasarás al otro lado en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarte acerca de Moisés. Moisés representa al libertador de Israel. Dios, a través de Moisés, sacó a su pueblo de Israel de Egipto. Y fíjate lo que dice Éxodo 1:7. Dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Di fortalecidos en extremo. Me llamó la atención 4 cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando entró a Egipto. El pueblo de Israel entró a Egipto por mano de ¿quién? De José. Por mano de José, que sus hermanos lo vendieron a Egipto, y de estar de esclavo llegó a ser el número 2 de Egipto. Y entonces los hermanos, por el hambre que hay en la tierra, dice: tráiganme a toda la familia para que no perezcan, porque todavía faltan 5 años de hambre y ustedes puedan estar aquí en Egipto. Y entonces, ¿sabes cuánta gente entró a Egipto? 70. ¿Sabes cuánta gente salió de Egipto? Dice que fueron 600,000 hombres, sin contar a niños y la familia. Son fructíferos. 70 a más de 1,200,000 personas que salieron de Egipto. Y dice que los hijos de Israel, que fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Dice: y se llenó de ellos la tierra, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel.
Di: yo voy a ser multiplicado, yo voy a fructificar, voy a ser aumentado y voy a ser fortalecido en extremo. Amén. Amén. Por cuanto más me opriman, mayor fruto daré. Entre más me opriman, entre más situaciones difíciles se presenten en mi vida, más me multiplicaré y más creceré en el nombre de Jesús. Amén. Así estaba el pueblo de Israel. Estuvieron 430 años en Egipto, pero no todo el tiempo fueron esclavos. Entraron con tapete rojo a Egipto, porque gracias a José, Egipto fue rescatado y también el pueblo de Israel. Era el segundo, y lo pusieron en la tierra de Gosén al pueblo de Israel. Pero dice la palabra que cuando murió el faraón que conocía a José, dice que se levantó un faraón que no reconoció a José, que no conocía a José, y entonces empezó la opresión y la esclavitud para el pueblo de Israel en Egipto. Y dice en Éxodo 2:25 en la NTV, dice: miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Wow. Tú piensas que Dios no te mira, y tú piensas que eres indiferente a lo que estás viviendo. Tú piensas que Dios es indiferente a tu sufrimiento, pero aquí te dice que Dios te mira y sabe en qué momento es momento de actuar para ti. Él nunca va a llegar tarde. Así que ten paciencia y sigue clamando a Dios, porque los hijos de Israel, por el clamor, dice que Dios miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Y puedes hoy decirle a Dios: Dios, ha llegado el momento que actúes. Ha llegado el momento que actúes en mi familia. Ha llegado el momento que actúes con mis hijos. Ha llegado el momento que actúes en mi negocio, Padre. Y puedas clamar como el pueblo de Israel. A lo mejor tu negocio no todo el tiempo ha ido mal. Has tenido años de bonanza, pero después han llegado años de dificultad. Y es en ese momento que el pueblo de Israel, cuando empezó a ser oprimido, empezó a ser de un pueblo libre a ser un pueblo esclavizado por los egipcios. Y empezaron a clamar a Dios, y dice que Dios miró desde lo alto. Si Dios tiene ojos, no es para cerrarlos, sino es para verte. Si Dios tiene oídos, no es para que cierre tu oído, sino es para escuchar tu clamor y actuar a favor de ti. Ha llegado el momento de actuar. Esto me encanta. Y dice en Éxodo 3:7-8: dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Yo quiero que escuches bien este versículo. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, o sea, a causa de Egipto. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y todo lo que termine en eo. ¿Qué dice Dios? He visto tu aflicción. Si tú has estado clamando a Dios, Dios te dice: hey, he visto tu aflicción y he visto la angustia. Para mí no es indiferente. Así como tú estás angustiado y sufres, el corazón de Dios también sufre juntamente contigo. Cuando el pueblo de Israel empezó a clamar a Dios, Dios inmediatamente miró y vio la aflicción. No fue indiferente y dice: voy a descender y te voy a librar de aquello que te está oprimiendo, de aquello que estás en angustia. Pero quiero que entiendas
Que Dios desciende en tu ayuda, y muchas veces lo hace a través de tus pastores, o lo hace a través de gente, o te habla a través de la palabra. Dios descendió, pero Dios libró al pueblo de Israel de Egipto por mano de Moisés y de Aarón. Y dice que Dios iba a descender, y Dios le habla a Moisés a través de la zarza ardiente. Y le dice: Moisés, quítate el calzado, porque el lugar que tocas es santo. Y yo lo que quiero es que cada uno de nosotros podamos respetar la casa de Dios, porque es un lugar santo. Y que al lugar donde vienes no nada más es un auditorio, esto se convierte en casa de Dios, porque tú y yo estamos aquí. Porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos tú y yo. Y lo que hace que un lugar se convierta en casa de Dios, eres tú y eres yo. Y nos reunimos a adorar, y nos reunimos a exaltar al Rey. Entonces el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él desciende en tu ayuda. Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Él no es ajeno a tu aflicción. Él no es ajeno a lo que te está pasando. Él se duele juntamente contigo. Aunque tú veas que no está actuando, aunque tú veas que no está haciendo nada, Él se duele y mira tu aflicción. Y dice Éxodo 4, 8 al 9: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. ¿Sabes qué me llamó la atención de esto? Que los milagros y las señales de Dios tienen una voz. Dice: si no creyeren a la voz de la primera señal. ¿Sabes cuál era la primera señal? La vara se convertía en una serpiente. Le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Dijo Dios: échala. Y cuando la aventó a tierra, esa vara se convirtió en una serpiente. Y le dijo Dios: tómala otra vez, y se convirtió en vara. Y le dijo: y la segunda señal, dijo: mete tu mano en tu vientre y sácalo. Y salió llena de lepra. Dije: vuelve a meter tu mano en el seno, y la sacó y quedó limpia. Dijo: y la tercera, convertirás el agua en sangre. Las señales que Dios nos ha dado están gritando una voz que te dice: yo estoy actuando a favor de ti. Cada vez que ves un milagro, a lo mejor no te sucede a ti, pero hay una señal, y esa señal tiene una voz que te dice: hey, yo he descendido en tu ayuda. Hey, la respuesta de Dios viene en camino. Gózate y alégrate. Si Dios sana ya, tú también viene tu sanidad. Porque si no creen a la primera señal, creerán a la segunda. Pero una voz dice: yo vengo en tu ayuda. Apláudale al Rey. Pero quiero que entiendas cómo Dios habla a Moisés. Y le dice exactamente cómo Dios va a sacar al pueblo de Israel. Y a la primera, Moisés va y le reclama a Dios. Checa. El que tiene oídos para oír, oiga. Dile al que está a tu lado que Dios hoy destape tu oído. Que hoy puedas escuchar la palabra y te transforme. Amén. Dios le dice a Moisés que Faraón no dejará ir al pueblo tan fácil y que matará a su primogénito.
desde el primer día, desde la primera vez que Dios habla con Moisés para enviarlo, le dice la forma en que lo va a hacer. Y muchas veces Dios nos habla y nos dice la forma en que lo va a hacer y nos desesperamos. ¿Estás ahí? Dice Éxodo 3, 19 al 20, dice: mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte. Se lo dijo desde el inicio. No va a ser así de fácil. Moisés, vas a llegar y vas a decir: el Dios de Israel me manda por ellos, déjalos ir y vámonos. Dijo: no, va a ser por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Cómo lo iba a hacer? Con mano fuerte. ¿Cómo lo quería hacer Dios? Multiplicar señales, maravillas y milagros para que todo el mundo sepa quién es tu Dios, quién es el Rey de Reyes, quién es el Señor de señores. Él hará libre a tu familia. Podrán ellos endurecer su corazón, pero es el Señor obrando para que sepas quién es tu Dios. Se lo dijo a Moisés: por mano fuerte, no te dejará ir así de sencillo, pero por mano fuerte mis maravillas, mis señales se van a multiplicar y todo el mundo sabrá quién es el Dios de Israel. Todo el mundo sabrá quién es el Dios de Aviva México. Se ha levantado circunstancia, se ha levantado angustia, se ha levantado enfermedad, pero Dios lo ha permitido para multiplicar sus señales y sus milagros, y todo el mundo sepa que hay Dios en Aviva México. Apláudele fuerte al Rey. Dice Éxodo 4, 22: y dirás a Faraón: el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Di: para que me sirva. Mas no has querido oír, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que el Señor había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Desde el inicio, Dios le dice a Moisés: hey, Moisés, no va a ser así de fácil, va a ser por mano fuerte. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón, y por mano fuerte y con maravillas y con señales, hasta que mate a su primogénito, entonces entenderá y los dejará ir. Se lo dijo desde el inicio, desde el principio, desde que lo llamó, le dijo cuál era el plan. De hecho, Abraham se lo dijo y se lo reveló. Dios: sal de Ur de los caldeos y yo te voy a llamar, y yo voy a hacer de ti una gran nación, y tu pueblo irá a Egipto y estará ahí 400 años, y después yo lo sacaré. Al pie de la letra, Dios lo cumplió, y te lo dijo desde el inicio. Por eso es importante: el que tiene oídos, oiga. Porque Dios nos ha dado palabra, pero en el momento que se levanta la aflicción, quieres correr y no te detienes, y no tienes la madurez para aguantar, porque tu bendición está a la vuelta de la esquina. Tu libertad, por lo que has clamado, por la libertad de tus hijos, por la libertad de tu familia, por lo que has tanto tiempo clamado, te dice Dios: resiste, yo estoy bajando y descendiendo en tu ayuda, porque ha llegado el tiempo de actuar. Ha llegado el tiempo de actuar. ¿Lo puedes creer? Que ha llegado el tiempo de Dios.
Ha llegado el tiempo de Dios. La primera vez que se presenta delante de Faraón, la primera que se presenta Moisés y Aarón con Faraón, y que Faraón no los quiso dejar, fíjate lo que pasó. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: Señor, ¿para qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no los has librado. ¿Qué le dijo Dios? Así de fácil no va a ser. Pero a la primera dificultad, a la primera situación difícil, vamos y reclamamos a Dios, y Dios te dice: hey, no te dije que lo iba a hacer así. Con mano fuerte lo voy a hacer. Voy a multiplicar mis señales y mis maravillas. Como iglesia tenemos que poner atención a las palabras de Dios. Mateo 24 nos dice que en los últimos tiempos habrá rumores de guerra, y cuando hay guerra viene turbación a tu vida, y te dice Dios: ¿por qué te turbas? Si te lo dije, si el tiempo se acerca, habrá rumores de guerra. Dile al que está a tu lado: ¿por qué te turbas? No, con eso no te estoy diciendo que no oremos por Rusia, por Ucrania, y que traiga paz y que las cosas se calmen. ¿Estás ahí? Pero Dios te lo dijo, ¿no? ¿Cuáles van a ser las señales del fin? Y cuando se empiecen a manifestar, por eso te dice: no te dejes de congregar cuanto aquel día se acerca. Métete a la presencia de Dios, porque cuando aquel día llegue, tú y yo vamos a estar preparados para recibir al Rey e irnos con Él. Apláudele fuerte al Rey. Dios fue claro con Moisés. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y le reclamamos: Dios, y tal parece que probablemente hoy, 2 de enero, nos dieron una palabra. Y te lo dije la vez pasada que prediqué: no te puedes separar de la palabra que se ha soltado. No puedes ser un Jonás. Se han multiplicado las maravillas y las señales. En temprano yo te buscaré. ¿No has visto cómo el poder de Dios se ha incrementado? Es porque Dios está actuando. Dios empieza, a partir del capítulo 7, Dios empieza a mandar sus 10 plagas. La plaga de sangre en Éxodo 7, 14. La plaga de las ranas en Éxodo 8, 1. La plaga de los piojos, Éxodo 8, 16. La plaga de las moscas, Éxodo 8, 20. La plaga en el ganado, Éxodo 9, 1. La plaga de úlceras, Éxodo 9, 8. Plaga de granizo, Éxodo 9, 13. La plaga de langosta, Éxodo 10, 1. La plaga de tinieblas, Éxodo 10, 21. Y la plaga de la muerte de los primogénitos, donde Dios establece la Pascua en Éxodo 12, 29. Y Dios establece la Pascua en Éxodo capítulo 12 y le dice cómo debe de ser. Y un inocente, un cordero, tenía que ser sacrificado, y la sangre del cordero tenía que ponerse en los dinteles y en los postes de la casa, para indicarle a Dios cuando Él pasara a medianoche de que ahí ya había habido muerte, y pasara de largo, y la sangre te cubriera y te protegiera. En cada ocasión que Moisés se presentó con Faraón, ¿sabes qué le decía? O sea, deja ir a mi pueblo para que me sirva.
¿Para qué Dios te ha rescatado y te ha librado de Egipto? Para que le sirvas, para que le adores. Por eso es importante que cada reunión no llegues safe a la predicación, llegues a la alabanza y llegues a la adoración, porque para eso Dios te ha rescatado. Porque en ese momento, cuando tú le ministras, cuando tú le adoras y tú le exaltas, Él puede actuar en tu vida. Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cada vez, en cada plaga, Moisés se presentó ante Faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore. Ahí está el propósito de Dios para tu vida. Él te ha rescatado para que le adores y le sirvas. Hoy, ¿qué estás haciendo para Dios? ¿Estás ahí? ¿Qué estás haciendo para Dios? Y llegó la 10ª plaga. Hicieron la Pascua, mataron al cordero, pusieron la sangre, y dice que Dios pasó a medianoche, y donde veía en cada una de las plagas, el pueblo de Israel no fue tocado ni un centímetro. Ninguna persona del pueblo de Israel esa noche murió. Fue un clamor, te dice la palabra, como nunca antes ha habido un clamor. Imagínate, en todas las casas de Egipto había un muerto. ¿Te puedes imaginar la angustia y el clamor y la desesperación? Mi hijo murió, el mío también, y el mío también, y en todos lados había muerte. Y todos supieron quién había sido. Todos supieron quién había mandado eso. Porque cada vez que Moisés y Aarón iban a la presencia de Faraón, les decía: Dios va a hacer esto. Y ellos endurecían el corazón y no quisieron obedecer. Y cuando llegó ese momento donde en Egipto había muerte y había clamor y había tinieblas, en el pueblo de Israel había luz, había gozo y había alegría. ¿Por qué? Porque los egipcios le dijeron: váyanse, lárguense, váyanse ya y sirvan a su Dios. ¿Qué más necesitas? Oro, plata, bronce, lo que necesites, vestido, todo llévate, pero vete. Vete, ve y sirve a Dios. ¿Y sabes qué le dijo Faraón? Pero antes de que te vayas, Moisés, bendíceme, porque yo sé que en ti hay una bendición que yo no la necesito. Había fiesta, era la libertad por la cual habían clamado, pero durante ese proceso el pueblo de Israel se quejó ante Moisés. Y en tu proceso, ¿cómo lo estás enfrentando? Dile al que está a tu lado: Dios viene en tu ayuda. Y Él, en esta mañana, en esta tarde, el Espíritu de Dios quiere hacerte libre. Él te quiere hacer libre. Libre de temor, libre de angustia, libre de enfermedad, libre de debilidad. Libre, libre, libre. Y hoy vengo como un Moisés a decir y proclamar libertad en el nombre de Jesús. A proclamar libertad, a proclamar libertad. Apláudele al Rey. No es casualidad que hayas venido en esta mañana. Hoy veniste para ser libre.
completamente libre. Completamente libre en el nombre de Jesús. Pueblo de Israel empezó a salir de ser esclavos a ser un pueblo libre, de ser oprimidos a tener libertad. Y empezó la excursión en el desierto. Y empezó la excursión de la salida de Israel en Egipto. ¿Te podrás imaginar al pueblo de Israel saliendo libre, yendo hacia la tierra prometida? ¿Qué se escuchaba en el pueblo de Israel? Alegría, gozo, felicidad. Somos libres, somos libres. Nuestro Dios nos rescató. Y dice Dios que Él puso una columna de fuego y una columna de nube. ¿Para qué? Para que el sol no los fatigara. Y una columna de fuego para que el sol los calentara en la noche. Maravillas, milagros portentosos, algo extraordinario, algo que nunca antes se había visto. Vieron las 10 plagas y ninguna de esas plagas les tocó. Había gozo, había libertad, e iban por el camino. Y de repente Dios le dice: hey, váyanse por acá. Pudieran haberse ido derecho y directo a la tierra prometida. Pero ¿sabes por qué Dios permitió que rodearan la tierra? Dice: para que no se me desanimen cuando vean la guerra. Era un pueblo, era una generación de esclavos que no habían participado en la guerra. Pero ¿sabes cómo Dios se expresa de ellos? Dice: y la salida del pueblo de Israel, dice que salió con todas las huestes de Israel, salieron de Egipto. Y en otra versión dice: salieron los escuadrones del ejército de Dios de Egipto. Dios los veía como un ejército, Dios los veía como un escuadrón, Dios los veía como hombres de guerra. Por eso a Josué le dice: esfuérzate y sé valiente, porque lo que te vas a encontrar va a ser con enemigos. Vas a pelear, pero yo voy a estar contigo y nadie te podrá hacer frente. Así es como Dios te ve. Él te ha sacado de la esclavitud, pero Él te ve como un guerrero de Dios para poder conquistar lo que Él te ha dado. Pero le dice: rodéalos. ¿Y qué ha pasado cuando Dios te sacó de Egipto? A la primera te has querido regresar al mundo. Estaba mejor antes. Y necesitamos tener el carácter para ir y enfrentar y tomar lo que Dios nos ha prometido. Dios te ha metido en una circunstancia difícil. ¿Para qué? Para que madures, para que crezcas y para que veas que Dios está contigo. Dios te ha mandado ciertas circunstancias para que madures y crezcas. Y no seas como el pueblo de Israel y veas la primera y te quieras regresar. Y le puedas decir a tu pastor: estaba mejor en Egipto. ¿Para qué nos trajiste? Había sepulcros en Egipto. Hubiera preferido morir en Egipto que estar aquí en el desierto. Porque cuando salieron, se encontró el pueblo de Israel encerrado, el mar enfrente y el pueblo de Egipto, el ejército de Egipto atrás de ellos. Y cuando lo vieron desde la colina, todo el pueblo se turbó. Todo el pueblo empezó a reclamarle a Moisés: ¿para qué nos sacaste?
Y ese es el problema de la iglesia. Ves señales, ves milagros, ves la columna de fuego, ves la columna que te está protegiendo. Y dice que el ángel de Dios iba delante de ellos. Ellos veían al ángel de Dios, ellos veían la protección de Dios, pero a la primera dificultad se les rasgan las medias y se quieren regresar. ¿Estás ahí? A la primera dificultad están reclamándole a Dios, están quejándose con Dios. Pero fíjate lo que le contesta a Dios. Esto te va a encantar. Di, esto se va a poner bueno. Fíjate, desde la primera vez que Aarón y Moisés fueron con el faraón, y el faraón no los dejó entrar, no los dejó salir, perdón. Se regresó Moisés y le reclama a Dios. Y fíjate lo que le dice en el versículo 6:1 de Éxodo. Esto me encanta. Dice: el Señor respondió a Moisés después de que le habían reclamado, y le dice en el 5, dice: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has hecho nada? Casi le está diciendo a Moisés, a Dios, y tú no los has librado a tu pueblo. Fíjate lo que Dios le responde. El Señor le respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré. Lo que te está diciendo a Dios: relájate, tranquilo, me toca a mí actuar. Me toca a mí actuar. Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Endureceré más su corazón. Y envió cada una de las plagas y lo endureció más. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel saliera rico y totalmente libre. Y te dice Dios: ahora verás lo que yo haré contra todos aquellos que se han levantado contra ti, porque con mano fuerte yo te voy a librar. Con mano fuerte yo los voy a sacar de la tierra de Egipto. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Yahvé, no me di a conocer a ellos. Lo que Dios te está diciendo: te he metido en una aflicción. Cuando tú has clamado, has sentido que te llueve sobre mojado, y te dice Dios: aguanta, porque es momento que yo actúe. Y en esa actuación yo me revelaré a tu vida de una manera diferente. Me vas a conocer de una manera diferente. No me he dado a conocer contigo como el Dios Todopoderoso. Le dice al pueblo de Israel: yo me di a conocer a ustedes como el Omnipotente, pero no me he dado a conocer como el Dios Yahvé, el Señor. Una revelación diferente de Dios. Y en cada circunstancia difícil en tu vida, Dios quiere revelarse de una manera diferente, para que tomes carácter, para que tomes carácter en el nombre de Jesús. Y regreso al punto: el pueblo de Israel enfrente del mar, y atrás el pueblo de Israel, digo el pueblo de Egipto, el ejército de Egipto, lo que había quedado de Egipto, todo el ejército, carros seleccionados, y dice: y todo el ejército de Egipto. Y dijeron: ¿qué hemos hecho? ¿Por qué los dejamos ir? Hay que ir tras ellos. Y Dios estaba detrás de esa actuación del pueblo de Egipto. Dice: yo voy a endurecerlos nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando Dios se presenta con Moisés antes de la plaga,
en la plaga de las tinieblas, le dice Dios, le dice Faraón a Moisés: vete de mi presencia, porque la próxima vez que me veas vas a morir, Moisés. Y Moisés le dice: efectivamente, Faraón, no volverás a ver mi rostro. No volverás a ver mi rostro, porque mi Dios te va a destruir. Porque mi Dios te va a destruir. Tú vienes contra mí, tú quieres destruirme, pero no te has dado cuenta que el Rey de Reyes y Señor de Señores está conmigo. Cuando vuelvas a ver mi rostro, Faraón, es para tu destrucción. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Y yo no soy de esos. Y yo no me voy a rajar. Yo voy a tener el carácter. Yo voy a tener la fuerza. Él me va a multiplicar. Voy a fructificar. Y voy a ser fortalecido en extremo. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y fíjate lo que dice: y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Jesús, antes de irse, le dijo: yo voy a estar contigo todos los días de mi vida. Todos los días. Hoy Jesús y hoy el Espíritu Santo son esa columna, esa nube y esa columna de fuego que te siguen a donde quiera que vayas. Y Él te dijo: nunca me apartaré de ti, estaré contigo todos los días de mi vida. Y en la primera prueba de Dios para el pueblo de Israel, para conocer lo que había en su corazón, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, ya los había dejado ir, y dijo: a ver, ¿por qué los dejé ir? Dice: los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron al Señor, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, Moisés, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciéndote: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Sabes? El pueblo de Israel fue libre físicamente de Egipto, pero no en lo espiritual y no en su alma. Y hoy el Espíritu de Dios te quiere hacer libre, no solamente físicamente, porque físicamente estás libre, no estás en una cárcel. Pero hoy la libertad que el Espíritu de Dios hace trae una libertad en tu mente, trae una libertad de temor, trae una libertad de angustia, trae una libertad de tu alma. Él quiere hacerte libre totalmente. Él quiere hacerte libre totalmente. Apláudele al Rey. Apláudele a Jesús. Él quiere hacerte libre totalmente. Él quiere que seas libre en tu alma. Él quiere que seas libre en tus pensamientos. Él quiere hacerte libre de tu pasado. Él quiere hacerte libre de la miseria. Él quiere hacerte libre de la angustia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Te quiere hacer libre, totalmente libre. El pueblo de Israel, en lugar de enfocarse quién estaba con ellos, empezaron a ver Egipto y querían regresar a Egipto. Dios no había sacado del corazón Egipto, físicamente los había sacado, pero seguían atados a Egipto.
y tuvo que morir toda una generación en el desierto, deseando regresar a Egipto, deseando, acá estoy bien, esclavizado. Cuando Dios te dice: yo tengo cosas grandes para ti, yo tengo cosas grandes para ti, yo quiero hacerte libre totalmente. Porque la palabra de Dios dice, fíjate lo que dice en el Nuevo Testamento. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te dice Juan 8:32. Hoy conoces la verdad. Hoy conoces la verdad, y esa verdad te va a hacer libre completamente. Jesús le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hoy has venido para ser libre totalmente. No quiero ser hijo atado, no quiero ser hijo esclavizado, porque el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Apláudele a Jesús. Libres, libres. Yo no sé de qué te tenga que hacer libre Dios, pero hoy vas a salir libre en el nombre de Jesús. Totalmente libre. Porque si no vienes delante de Dios y te hace libre, ¿sabes lo que sucederá? No permanecerás en la casa. Jesús te lo dice. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, mas el Hijo queda para siempre. Así que si eres hijo de Dios, tienes que pedirle hoy al Espíritu Santo: Dios, hazme libre. Yo no sé de qué tengas que ser libre. Joven, a lo mejor tienes que ser libre de tu novia. Tienes que ser libre de la música que escuchas, porque no puedes permanecer en la casa cuando estás esclavizado. Por eso Dios envió a Moisés para hacer libre al pueblo. Pero el pueblo endureció su corazón y no lo quiso sacar de aquí. Hoy puedes decir que eres libre, decir que tú manejas tu vida como tú la quieres, pero sabes que hay un pasado que te atormenta. Sabes que estás atado a ciertas cosas, y hoy has venido para hacerte libre. ¿Lo quieres? Ponte en pie ahí donde estás. Oh Señor, quiero darte estos minutos. Cierra ahí tus ojos. Y quiero que medites en qué cosas Dios hoy te tiene que hacer libre. Tú que estás ahí en casa, tú que estás ahí en casa también, cierra ahí tus ojos, porque el Espíritu de Dios quiere pasar ahí donde estás y quiere revelarse a tu vida de una manera diferente. Ahora has conocido a Dios de una forma, pero te dice Dios: yo me voy a revelar a tu vida de una manera diferente. Y yo te profetizo eso.
que Dios se revelará a tu vida de una manera diferente, que saldrás en victoria, que cruzarás al otro lado. Y una de las palabras que nuestros pastores nos dieron, dice: se alegrará el desierto y la soledad. Tú que te quejas que estás en un desierto, pues Dios te dice: ahí te vas a alegrar. Si Dios te ha metido en un desierto, es porque Dios quiere traer madurez a tu vida. Pero desde ahí Dios se revelará a tu vida y se alegrará el desierto. Y desde ahí te alegrarás, y desde ahí florecerás, y desde ahí Dios te levantará. Y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerás profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. Gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Cané, del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Quiero que alces ahí tus manos y puedas ser sincero delante de Dios y decirle: Dios, quiero ser libre, libre de temor, libre de angustia, libre de enfermedad, libre de debilidad. Y Padre, fortalécenos en extremo. Yo declaro que esta fortaleza viene sobre Aviva México, una fortaleza en extremo, que nos multiplicaremos, que nos fortaleceremos en el nombre de Jesús. Libres, libre en tu mente, libre de tu pasado, libre en el nombre de Jesús, libre de todo pensamiento de muerte, libre de quererte regresar al mundo, de que Dios no te escucha, de que Dios no está contigo. Eres libre ahora en el nombre de Jesús. Recibe libertad, recibe libertad. Y marcha, y marcha. Aviva México, Dios te dice: marcha y no te detengas. Marcha y no te detengas, porque Dios abrirá camino donde tú piensas que no hay. Dios te abrirá camino, y en este camino que Dios abre, ahí tus enemigos caerán y nunca más para siempre los verás. En el nombre de Jesús, apláudele al Rey. Sí, yo decido ver a Dios. Yo decido ver sus maravillas. Y lo que Dios nos ha prometido es que maravillas, milagros, prodigios se van a multiplicar. Así que si empieza a ver eso y que lo estamos viendo, no te quieras regresar a Egipto, porque la ayuda de Dios viene a tu vida. Porque la ayuda de Dios viene a tu vida. Pero Dios te dice: saca al egipcio que está dentro de ti. Sé libre. Sé libre en el nombre de Jesús. Di: soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre de angustia. Soy libre de enfermedad. Soy libre de la miseria. Soy libre. Hoy las cadenas que me ataban se rompen por la unción del Espíritu de Dios. Aleluya. Alégrate. Apláudele al Rey. Alégrate.
Porque la próxima vez que vean tu rostro, tus enemigos caerán muertos en el nombre de Jesús. Bien has dicho, la próxima vez que me veas, vas a morir. Y le dijo Moisés, efectivamente, la próxima vez que me veas debajo del mar, caerás y morirás en el nombre de Jesús. Echó a la mar los carros de Faraón. Echó a la mar los carros de Faraón. Y yo me alegraré. Soy libre. Soy libre. Dios estableció una Pascua. Y el pueblo de Israel tuvo que hacerlo por generaciones. Pero ahora Jesús, el Cordero de Dios, se presentó como el Cordero de la Pascua. Y se presentó delante del Padre con su sangre, para que tú y yo fuéramos libres por completo. Por completo. Por completo, en el nombre de Jesús.